la palabra dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y no siempre encontramos todo lo que queremos encontrar, pero lo importante es seguir buscando. Claro. No desanimarnos por quizás no lograr todo lo que quisiéramos lograr, sino no bajar los brazos y seguir buscando y seguir avanzando en lo que el Señor nos da las fuerzas para avanzar, ¿no? Claro. Hay un versículo que dice, ojalá, el versículo 29 dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. Y leía recién un comentario que decía, hay gente, a veces vivimos como si nunca nos fuéramos a morir y morimos sin haber vivido. Y sí. O sea, vivimos como si nunca nos fuéramos a morir y cuando morimos como si nunca hubiésemos vivido. La sabiduría nos lleva a apreciar cada día de nuestra vida. Cada día que pasa es un regalo que Dios nos da, que debemos aprovechar y buscar siempre lo de arriba, como dice Pablo, buscar las cosas de arriba, donde está el Señor. La para allá, encontré por acá todo un orden en todo este capítulo, donde Moisés, en los primeros 6 versículos, capítulo 32, estamos hablando de Deuteronomio, ¿no? De Barim. De Barim. Los primeros 6 versículos dice, menciona o resalta el nombre y la obra de Dios por el mundo y por Israel, porque Moisés empieza exaltando a Dios y poniéndolo en el centro de todas las cosas. Dice, escuchar cielos, asinú significa prestar atención, digamos, está traducido acá como escuchar o prestar oído. Dice el versículo 3, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Y así hasta el versículo 6 exalta el nombre de Dios. Amén. Luego el del versículo 7 al 12 es el origen de Israel. Acuérdate, dice, de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. El origen, cómo surgió Israel, cómo Dios de una sola persona, y dice Pablo, y esta casi como muerta, Sí. hizo surgir toda una nación. Del 13 al 18, la prosperidad y la apostasía, porque Dios los prosperó, los hizo prosperar en la tierra, ¿no?, que les había prometido, pero ellos, después de que prosperaron, se olvidaron de Dios, se olvidaron, y más que nada el tema de la idolatría. Después vamos a ver que todo este pasaje tiene un paralelo en 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía. Estoy leyendo 2 Corintios 10:4, 1 Corintios, perdón. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice, pero, siempre hay un pero, Sí. de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Acá Pablo nos está enseñándola para allá. Pablo nos está explicándola para allá un poco. Sí, la verdad que sí. Todo esto sucedió, dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí está, ¿ves? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Eso fue con las hijas de Moab. De Moab. Ni tentemos al Señor como ellos también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan de esa para allá donde aparecieron serpientes por la murmuración? Ni murmuremos con algunos de ellos, murmuraron y perecieron por la destrucción. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo, yo le digo, Pablo, esto ya necesito... No, ya está explicando todo. No necesito un resumen de la para allá, ¿no? Tal cual. Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No todos pecaron en el desierto, no todos cayeron. Claro. Muchos se mantuvieron fieles, muchos se mantuvieron firmes. Siempre hay un pequeño remanente. Siempre Dios se guarda ese pequeño remanente. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y la idolatría es un pecado del que hay que huir, no hay que resistir. Uno puede resistir la tentación de la murmuración, uno puede resistir la tentación de algo material, uno puede resistir algunas tentaciones, pero hay dos tentaciones que no hay que resistir, hay que huir. Claro. La idolatría y el pecado sexual. Eso, fornicación. Esas dos cosas, dice Pablo, huir. Huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. En la copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que algo de lo que se sacrifica sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, digamos, en el tiempo de Pablo se acostumbraba a ofrecer en sacrificio animales a los ídolos para después comerlos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios lo sacrifican. Y ahí es donde entendemos que detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen a la que se le da veneración, se le llevan ofrendas, detrás de eso hay un demonio. No podéis, dice, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Digamos, entre algunos que de pronto se volcaban a seguir a Cristo, de pronto podían estar en el riesgo de seguir con las costumbres paganas. ¿Qué fue lo que pasó después en el siglo IV, donde Constantino hace que el cristianismo sea la religión oficial? Se convierte, entre comillas, en Constantino. Sí. Pero lo que hace es una movida política para no perder el control de lo que estaba sucediendo, sobre todo entre los seguidores de Jesús y también para
deshacerse un poco del judaísmo, porque ya había, digamos, el antisemitismo siempre existió. Claro. ¿Y qué pasó después que Constantino hizo? Bueno, está bien, soy cristiano porque es la religión oficial y Constantino dice que tenemos que ser todos cristianos, pero sigo adorando a Marte, a Júpiter y a Diana de los Efesios. Claro. Entonces, ¿qué me molesta adorar a uno más? Claro, ahí está. Para ellos era Jesús, Diana de los Efesios y Marte, era Todo lo era mismo. igual, y todo lo mismo. Era todo lo mismo. Mm. Y de ahí surgió un poco esa mixtura Sí. que llega hasta nuestros días, Sí. donde está bien venerar un ídolo, venerar una imagen, llevarle ofrendas, e incluso ídolos que no pertenecen a la religión oficial, sino que de pronto surgen de las creencias populares. El gaucho, la tierra y todo eso, que vienen también de costumbres y tradiciones ancestrales. No todo lo que es ancestral es bueno. Y sí. A veces se toma lo ancestral como algo bueno. En las culturas ancestrales de América se hacían sacrificios humanos también. Entonces, la advertencia o la palabra profética de Moisés en este contexto tiene que más que ver con la idolatría, y que a causa de la idolatría el pueblo se pierde, es dispersado, es llevado, bueno, y conocemos la historia, ¿no?, de la casa de Israel, la casa de Judá, y cómo son dispersados, ¿no es cierto? Pero de allí Jeremías lo anuncia, dice que hará un nuevo pacto, escribirá la Torá, la ley, en la mente y en el corazón, y hará volver a los que habían sido esparcidos por la tierra, los hará volver. Es un poco en lo general, ¿no es cierto? Encontré acá es del año pasado, yo no sé dónde lo compartía esto, si lo compartía en la célula o lo compartía en algún mensaje en la isla, acerca de los primeros versículos del Cántico de Moisés, donde habla del carácter y la naturaleza de Dios, de lo que es los primeros 6 versículos. Y vamos a ver, así que vamos a enfocarnos un poco en esos versículos. ¿De cuál es Jeremías? No. Estamos en Deuteronomio 32. Seguimos. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. La referencia a los cielos y a la tierra como testigos lo dice un poco antes también el capítulo 31 sobre el versículo 28 del capítulo anterior, donde dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos de estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. ¿Por qué Moisés habla del cielo y la tierra? Porque son testigos que van a permanecer, claro, que van a estar siempre, y testigos que van a testificar contra Israel en el momento que Israel se desvíe de los mandamientos y se olvide de Dios. Jeremías creo que dice también que hizo los cielos de bronce. ¿Qué es lo que pasó? Cielos de bronce significa que no llovía, no había forma. Entonces, al no llover, no había hambre en la tierra, claro, por causa de que los cielos se habían cerrado.
digamos que el cielo y la tierra están puestos como algo firme, como algo duradero, para que Israel se acuerde, y en el momento que no se acuerde son los cielos y la tierra. La Torá dice que por medio de 2 testigos, por lo menos tiene que haber para acusar a una persona. Claro. Y Dios pone el cielo y a la tierra. Son 2 testigos contra Israel. Y siempre destaca eso. Siempre hay muchos pasajes que hablan del cielo y la tierra, pero también, Deuteronomio 11, es que dice que los primeros en tirar las piedras son los testigos. Los primeros en arrojar la piedra contra el acusado son los que lo acusan, los testigos. Y el cielo y la tierra son los primeros que le responden a Israel, con hambre, con escasez, con ausencia de cosecha. Esa es la figura es esa. Por eso está escrito también en Isaías que Dios tiene que crear cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque si no, el cielo y la tierra seguirían testificando contra Israel por todos los males que hicieron. Isaías 65:17 dice: yo creo cielo nuevo y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Es decir, cielo nuevo y tierra nueva, para que ya no haya testigos en contra de Israel. En contra de Israel y en contra de toda la humanidad, porque estamos metidos ahí nosotros también. Pero dice Isaías: gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque aquí voy a crear Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Amén. Y eso también en Apocalipsis, está en Isaías y está en Apocalipsis, capítulo Isaías 65, 17 y 18. Y Apocalipsis 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Qué bueno. Eso es Apocalipsis 21.1. 21.1. Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Jeremías 31, 35 al 37 está eso. Se podrá quemar los rollos de la Torá, se podrá olvidar de muchas cosas, pero las estrellas y las piedras de la tierra son testigos. Decía que las primeras palabras de Moisés tienen que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. Y vemos acá a Dios como la roca. Dice el versículo 4, ¿querés leerlo? ¿Alguien que lo lea? Del versículo 4, sí, estamos en Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ahí está. La roca como un símbolo de firmeza, de algo que permanece para siempre, de algo como que también es fundamento. Jesús enseñó que teníamos que edificar sobre la roca. La roca como algo digamos que permanece. Dice: todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Encontré por acá un comentario que lo quiero también compartir. ¿Dónde está? Ahí está.
La palabra roca, dice, aparece unas 30 veces en el Antiguo Testamento como título descriptivo del Mesías, del rey dirigente y de la teocracia hebrea. Es la primera vez que se usa acá en este versículo para referirse al Señor. Y aparece en muchos versículos, en Salmo 18, Salmo 19, podemos leer algunos de esos versículos nomás, no todos. Por ejemplo. Salmo 18.2, por ejemplo, a ver. 18. Jehová, roca mía Ahí y está. castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi Bien. escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí está. Ahí está, Digamos, la roca. la roca como una fortaleza, como un lugar también de refugio. Dice también el Salmo 40, puso mis pies Sobre la roca. sobre la peña, dice, sobre la roca. Como un lugar de refugio, como un lugar de protección, De seguridad. de seguridad. En Él estamos seguros, en Él estamos, digamos, puede caerse todo alrededor, pero si estamos en Él, estamos firmes. Y es la roca que no se mueve. El versículo 31 del capítulo de Salmo 18 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Wow. ¿Qué roca hay? Wow. El concepto de firmeza. Dice Dios de fidelidad. La palabra fidelidad, ¿saben qué palabra es ahí? En hebreo, emuná. Emuná significa fe, se traduce como fe, pero también es fidelidad y es firmeza. ¿Se acuerdan cuando Moisés el pueblo de Israel tenía que luchar contra los amalecitas? Y dice que a Moisés se subió a lo alto y levantaba los brazos, pero por ahí se le caían. Le sostuvieron los brazos, Sí. y dice que hubo firmeza en sus brazos. Dice, la palabra es emuná. Hubo emuná, firmeza. Digamos, Dios de firmeza, Dios de digamos, se podría traducir, porque dice Dios de fidelidad. Dice Dios de verdad en la versión que leímos, pero todo lo que se traduce ahí es la palabra emuná. Emuná, firmeza. La palabra roca es sur, y emuná es fidelidad o firmeza. En Éxodo 33, cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, el Señor le dice, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Hay un lugar que es una roca. Este lo mencionábamos recién, el Salmo 40, puso mis pies sobre peña. Salmo 61, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y Salmo 62, 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Y el versículo 15 de lo que estamos leyendo de Deuteronomio, que dice que Israel abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Menospreció lo que era seguro, menospreció lo que era firme. Dios como la roca.
Dios como Padre. Pensamos que la idea de Dios como Padre aparece en el Nuevo Testamento y no es así. Es una idea que Dios se autoproclama Padre desde tiempos muy antiguos. No solamente, quizás en el Nuevo Testamento se le da un poco más de énfasis a la paternidad de Dios, pero Dios siempre fue Padre. Siempre tuvo el carácter de padre, el carácter paternal. El versículo 6 dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Amén. La paternidad de Dios. El versículo 6 está diciendo: así le pagas al Señor. Pueblo loco e ignorante, le dice. Pueblo loco e ignorante. Hay locura cuando alguien abandona al Señor. Insensato, dice otra versión. La palabra naval, insensato, perverso, significa eso. Así es. Por eso en otras versiones directamente dice pueblo loco. Pueblo loco. Él es tu Padre, dice, que te creó. Hay otra versión que traduce: no es tu Padre que te compró. Porque es, digamos, la palabra crear, acá dice te compró, porque estoy en la versión de las Américas, es caná, que significa crear, procurar, especialmente mediante la compra. Porque en sí es creador, pero también los compró en cierta forma. Porque, y obviamente a través de Cristo también nos ha comprado el Señor. Así es. Hemos sido comprados. La paternidad, como dijimos, no es un concepto que se origine a partir de Mateo capítulo 1, sino que paternidad nos habla de la cercanía de Dios, de la preocupación de Dios por nosotros, de la relación personal de Dios con cada uno de sus hijos. Y también nos habla de herencia, de esa herencia que tenemos. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? El profeta está diciendo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Claro. Como también en la conciencia de los profetas tenían a Dios como Padre. Exacto. Como un Padre, el carácter de Padre. Efesios 4:6: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Salmo 103 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Ahí está. Ahí está. Como el Padre se compadece de los hijos. Isaías 63, 16. Dice Isaías: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 63, 16. 16. 63, 16. Quiero buscar en la Biblia ese versículo. Todo esto habla de paternidad. Todo eso habla de paternidad, la paternidad de Dios. Proverbios capítulo 3 dice: porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así, aun cuando a veces pasamos situaciones difíciles de prueba, quizás es el Señor el que está corrigiéndonos porque nos ama. Porque si un padre ama a su hijo, lo corrige. Miren cuántos versículos que hay acerca de la paternidad de Dios, ¿no? Espectacular. Jeremías 31:9: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por el camino derecho, el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre,
y Efraín es mi primogénito. Wow. Wow. Deuteronomio 1:31 dice: y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, al principio de Deuteronomio, cuando Moisés les está recordando cómo el Señor los acompañó, los trajo, los cuidó, los protegió durante todo el camino. El versículo 10 del capítulo que estamos estudiando dice: lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Wow. Cuando dice lo trajo alrededor, también se interpreta como lo rodeó. Lo rodeó. Lo rodeó. Dios como un padre, como roca, como padre. Después, Dios como águila, que tiene también que ver con la paternidad. Claro. Pero tiene que ver con el celo de Dios por proteger a lo que es suyo. Está el dicho ese de que dice que a algunas personas que es más fácil sacarle un huevo a un águila que sacarle plata, dice. Porque el águila con sus polluelos es símbolo de celo y de cuidado. De cuidado. Todas las aves en general cuidan a sus polluelos. El águila y muchas aves rapaces hacen sus nidos en lugares absolutamente inaccesibles. En la roca, allá en la montaña, arriba de todo. ¿Cómo los cuidarán, no? Así. Para que nadie los toque, para que nadie ningún depredador vaya a querer tocar ni cuando son los huevos ni cuando ya son los pichones. Y aún les enseña y los cuida. Y el versículo 11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. Es el celo de Dios por sus hijos, por lo que son suyos, en la protección y el cuidado de Dios. Éxodo 19, está ahí la referencia también, dice: vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Versículo. Es el Éxodo 19:4. El águila, para enseñarle a volar a los pichones, los pone sobre sus alas y los lleva sobre sus alas. Por ahí los suelta y después los vuelve a tomar, atajar, claro. Para que empiecen a aprender a volar. Qué ejemplo tan tremendo, ¿no? Porque a veces sentimos como que Dios nos abandonó, pero a veces Dios nos tiene que dejar solo, ¿viste? Como cuando, para que aprendamos un poquito así. Como cuando le estamos enseñando a andar en bicicleta, claro, a los chicos, ¿viste? Que primero lo tenemos de atrás y después le decimos: dale, larga. Lo largamos solo. Y algún porrazo se van a pegar, sí, pero es la manera como uno... Pero así aprendemos. Es la manera como uno aprende. Tenemos que aprender. Y por último, esto a algunos a veces les suena un poco raro, pero Dios también tiene carácter maternal. Sí. No solo... Tal cual. Porque una cosa es el carácter de padre, y otra cosa es el carácter de la madre. Y a un hijo, a un niño le hace falta la madre y le hace falta el padre, las dos cosas, porque no es completo, si bien, bueno, hay circunstancias en que la madre tiene que criar sola a su hijo, incluso padres que han criado solo a algún hijo, pero Dios también tiene ese carácter, o esa cualidad, digamos, ese aspecto de madre. ¿A dónde lo vemos? Versículo 13.
A ver quién lo lee. 13 de cuál. Deuteronomio. Si yo no digo el libro, otro libro es porque estamos en Lo hizo Deuteronomio. ¿Sí? 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Ahí está. La palabra que se traduce como chupar ahí es yanak, que es la acción de amamantar. Es la misma palabra. Y eso alude, digamos, ¿qué quiere decir que hizo chupar la miel de la peña y el aceite del duro pedernal? Que aunque la tierra, porque si uno mira la tierra de Israel, es desierto. Es desierto. Ahí, por naturaleza, no crece nada. ¿Qué es lo que lo hace crecer? La bendición de Dios. Que le da sabiduría al hombre para... Claro. Porque si no, es un poco lo que, digamos, como yo lo comparo con Mendoza. Mendoza naturalmente es una tierra muy agreste. Sin embargo, ahí lograron cultivar uvas, cultivar un montón de... Gracias al riego, gracias al agua. Israel es más todavía. ¿Más todavía? Sí. Y digamos, Dios... Dios lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. Y uno piensa en unas praderas, en unos lugares bien verdes. Bueno, Israel no era así. No, nada que ver. Ahora es así. Ahora. Gracias a la bendición de Dios y a la acción, digamos, que le ha dado sabiduría al hombre para cultivar cosas que no sería imposible de otra manera. Que crezcan ahí. Y ya le dice, bueno, yo te di a tomar miel de donde era imposible sacar miel, y muchas veces que se refiere a la miel, no se refiere a la miel de abejas, sino a la miel de los dátiles. La miel de dátiles es parecida a la miel de abejas, pero es mucho más dulce. Entonces la palabra chupar, que tiene que ver con yanak, que es la acción de amamantar. Es el carácter maternal de Dios, que te va a alimentar, que te va a dar de comer en lo espiritual. La semejanza del hombre hacia Dios, dice que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza no está dada solamente por el hombre, sino que está dado por el hombre y la mujer juntos. El versículo Génesis capítulo 5 dice que varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo se llamaba la mujer de Adán? Adán. Adán, porque son los dos Adán. Claro. Adán, el hombre, le puso a su mujer, la llamó Eva. Pero Dios los llamó a los dos Adán, como género, como una creación, los hizo como una sola creación. Adán. Por eso que la semejanza a Dios incluye el varón y la mujer. Isaías 49:15, acá Dios mismo se compara con la mujer. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, cosa que es muy difícil, pasa, pero es muy difícil, pero dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Acá hay otra palabra en hebreo que si no entendemos el significado nos desconcierta, ¿no? Porque la palabra acá es yalad, yalad, que significa engendrar, tener hijos. Por eso dice, de la roca que te creó te olvidaste. La palabra que se traduce como creó es
realmente la palabra shalad, que significaría, en otra versión, la NBI, por ejemplo, dice, descuidaste la roca que te engendró. Te olvidaste del Dios que te dio la vida. Amén. Y en la traducción de las Américas dice, despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Wow. El carácter de Dios o el aspecto de Dios como madre. Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Quién es la que generalmente los consuela a los hijos? Las madres. Las madres. No es que los padres no lo puedan hacer, pero es como que está en la naturaleza de las madres consolar, sobre todo a los hijos que son pequeñitos, ¿no? Bueno, dice que Dios es así para con nosotros. Tiene ese carácter maternal de consolarnos, de traer consuelo. Y 1 Pedro 2:2, ya para ir terminando. 2:2. Yo lo busco acá más rápido. Alguien que lo lea. Mira, justo estaba señalado. Mira. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está. Wow. Qué hermosa imagen. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosa imagen de decir, bueno, queremos esa leche espiritual. Aquello que no fue adulterado, aquello que pues, hoy en día le dan a los chicos un montón de fórmulas y cosas para que si no les alcanza. Y bueno, la leche materna es lo más... Pero la leche materna no hay comparación. No hay comparación, es lo más completo. Es lo más completo. Es lo más completo. Hasta eso Dios nos hizo perfecto. Hasta lo que le damos de... La palabra El Shaddai, cuando decimos El Shaddai, que digamos se traduce normalmente como todopoderoso, en realidad sería la traducción todo suficiente, porque la palabra Shaddai tiene la misma raíz que Shad, que es el pecho materno. Así es. Ya los antiguos sabían que la leche materna era lo único que necesitaba el bebé para alimentarse, y era lo que era lo más completo para esa etapa de la vida, ¿no es cierto? Pedro, a diferencia de Pablo, porque Pablo dice, usted todavía tiene necesidad de leche y no de alimentos sólidos, pero son dos conceptos totalmente distintos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Porque Pablo está hablando de la madurez espiritual, que cuando un niño necesita la lechita, la papilla, qué sé yo, pero uno cuando crece necesita algo más sólido. Pablo está hablando de los fundamentos, que no podemos seguir estudiando las mismas cosas de principiantes, que cuando recién empezamos a conocer al Señor, tenemos como que no avanzamos. Tenemos que avanzar, tenemos que profundizar. Es como si uno quisiera recibirse de ingeniero y está estudiando la tabla del Do. Todavía, claro. Todavía está estudiando la tabla del Do. No va a llegar y nunca. No sale de ahí. Entonces, cuando uno quiere avanzar, tiene que ir por cosas más. Eso es lo que habla Pablo. Pedro está hablando de aquello que no fue adulterado. Claro. De aquello que no está contaminado. Hay mucha enseñanza que está contaminada. Hay mucha enseñanza por ahí dando vuelta. Hoy en día en internet encontramos maestros para todos los gustos. Ay, sí, sí. Y uno tiene que tener cuidado con eso porque es cierto. Pablo dice, bueno, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y uno puede, no es que está prohibido escuchar, pero hay que tener discernimiento, hay que tener cuidado. Y Pedro está diciendo acá, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿De dónde puede venir esa leche espiritual? De la presencia de Dios. Amén. Por medio de su espíritu. Entonces vemos, así resumiendo, ¿no? Dios como nuestra roca,
que es firme, que no se mueve, en la que siempre es lo que va a permanecer, Dios como nuestro Padre, de quien tenemos nombre y tenemos apellido y tenemos herencia, Dios como aquel que nos protege, nos cela, como el águila, y Dios que nos cuida como una madre, Así es. que cuida a su hijo. Versículo 47. Es vuestra vida, y por medio de esta Torá haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais, Amén. pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No es cosa vana, No es cosa vana. no es para tomar a la ligera. Dice aquí, ninguna parte de la Torá carece de significado. Todo es importante. Al poner en práctica la Torá hay una vida bendecida en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moshe habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moisés, creerá en Yeshua, porque de él escribió, como está escrito en Juan capítulo 5, versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, eso dijo Jesús, porque de mí escribió. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Amén. 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 Toda la Torá, Hermoso. como dice Pablo, toda la palabra es inspirada por Dios Hermoso. y útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en sabiduría. Amén.